En mi experiencia con mi estrella de apraxia que tiene 8 años ahora, fue súper importante enseñarle que yo también me equivocaba, que a mí también me cuesta a veces ciertas palabras, ya sea en español o en inglés, que se me traba la lengua y que lo importante es volver a probar, asegurarla para que sea exitosa y tome nuevos riesgos. Lo mejor es encontrarla en el punto en donde no es ni muy difícil ni muy fácil, e ir probando, solo no rendirse. En mi opinión, no, eso no funciona y es mejor enviar un mensaje positivo que uno negativo. En lugar de bribe, es mejor decir, primero podemos trabajar en esto y después podemos usar, no sé, iPad o después podemos tener un helado. Usar el lenguaje primero y después es una forma de que tenga una recompensa positiva por su trabajo y su esfuerzo sin que sea una forma de chantaje. Lo primero es respirar profundo. No voy a decir que no es complicada la pregunta, pero yo lo tomo como una oportunidad para crear conciencia y educación sobre qué es apraxia del habla infantil, porque no es culpa de ellos que no sepan. Entonces lo tomo como una oportunidad para uno ser muy asertiva y decir, no le pasa absolutamente nada, está haciendo su mejor esfuerzo y tiene una condición que se llama apraxia del habla infantil, donde los caminos del cerebro a la boca están rotos y para hablar no es tan fácil como para usted y para mí. Si quiere más información, con muchísimo gusto le puedo redirigir a mensajes, a diferentes recursos, no mensajes. Hola, ¿por qué tu sobrina actúa y habla de forma tan peculiar? Ay, qué bueno que haces esa pregunta. Me gustaría tomarme un momento para explicarte. Ella tiene una condición. Esta condición se llama apraxia. Esta apraxia es una condición que afecta realmente su capacidad para coordinar los movimientos necesarios para poder hablar de una manera fluida. Por eso, tanto tú como otras personas nos han preguntado por qué habla de una forma peculiar o diferente. ¿Qué pasa con esta condición? Significa que a veces puede actuar de manera diferente a lo que podemos esperar, a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, puede que hable menos o a veces tenga dificultad para pronunciar algunas palabras correctamente. Sin embargo, quiero que sepas que eso a ella no le afecta para nada en su inteligencia ni en su personalidad. Daniela además tiene una personalidad peculiar porque es muy amorosa, cariñosa, es mucho más inteligente algunas veces que algunos otros niños. Entonces, cuando estemos juntos y la veas actuar de esa manera peculiar o lo diferente como me acabas de preguntar, solo quiero decirte que recuerdes que ella simplemente navega por este mundo de la mejor manera, como ella lo puede hacer, haciendo todos los días su mayor esfuerzo para incorporarse y hacer que cada día sea mejor. Apraxia del habla infantil es un desorden en donde no hay una buena comunicación entre el cerebro, que es la coordinación, y los 72 músculos que tenemos que están involucrados en la producción del habla. Eso es lo que es apraxia en una explicación un poquito más científica. Para que pueda ser más entendible, ya lo que utilizamos mucho en este ecosistema, tanto los terapeutas como los neurólogos, como los padres, es explicar a la gente que es como el juego de teléfono descompuesto, cuando hay más de 10 personas involucradas en el juego. Alguien dice una pequeña frase al inicio y al final se va a obtener una frase completamente distinta a la original. Y eso es lo que sucede en un niño con apraxia. Piensa perfectamente bien lo que quiere decir, lo entiende, lo sabe, pero a la hora de o en el momento que quiere hablar, o no le sale bien o le sale muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. El habla en realidad es mágico. Cuando lo empezamos a entender, hay
tanto, tanto involucrado en el habla, que es una maravilla que lo tomamos por un hecho cuando no es así. Algo que me gustaría incluir es un ejemplo que me comentó un experto de apraxia en mi primera conferencia de apraxia con Apraxia Kids. Y me dijo, el niño con apraxia, cuando está empezando con las terapias del habla, para él el aprender a hablar bien una nueva palabra es como para cualquiera de nosotros implicaría el esfuerzo necesario para tocar bien un instrumento de música clásica. Uno, saben lo que quieren decir, entienden todo lo que oyen. Simplemente es un poquito más difícil que salga. Entonces, seamos conscientes de todo lo que hablamos enfrente de ellos, porque todo lo recuerdan y eventualmente todo lo repiten. Em, Hay que tomar las oportunidades para educar y compartir y crear conciencia para que poco a poco la vida de nuestras estrellas sea un poquito más fácil. Una forma de ser un buen amigo, un buen papá, una buena mamá, un buen tío, un buen primo, es aprender a ser una persona que escucha. Ese es uno de los superpoderes que nuestros chiquitos tienen, porque tienen que escuchar mucho antes de poder hablar. Entonces tenemos que escucharlos a ellos y darles la oportunidad que estén listos para hablar. Ser paciente y esperar que encuentre sus palabras. Ya sabemos qué van a decir y a veces por prisa o por facilidad queremos nosotros ayudarlos y decirlo. Démosles chance. Y las cosas mejoran. El trabajo, todo lo que estás haciendo ahora, todo el tiempo invertido, todo el amor, toda la paciencia, tiene una recompensa. Voy a descomponer mi respuesta en varias partes. Primero, yo diría que depende mucho de la madurez de cada niño, ¿no? Eh, Cuando lo abordemos, hay que abordarlo de una manera transparente, honesta y sobre todo que sienta mucho apoyo de nuestra parte y comunicárselo de manera muy positiva para que sienta que entre todos vamos a resolver este problema, ¿no? Eh, Ahora bien, bajo mi experiencia o bajo nuestra experiencia como padres, nuestro hijo Alonso nos comentó algunos años después del hecho que él cuando tenía casi 4 años, él ya sabía que tenía un tema del habla y que era diferente a los demás, pero no sabía lo que tenía y se empezaba a frustrar. Entonces yo diría que entre 3 y 4 años es una edad adecuada, aunque debería decir cuanto antes mejor, porque nunca sabemos si él ya tiene la capacidad completa de entendernos y es mejor hacerlo cuanto antes eh, para que él entienda lo que le está sucediendo y así sepa que va a tener que trabajar con los terapeutas del habla para poder empezar a hablar, ¿no? Por último, yo diría que hay que explicarles que todos somos diferentes. Cada quien tiene muchas diferencias a los demás, ¿no? Y que por ello no debe de sentirse él ni menos ni avergonzado de no poder hablar como los demás. Que tarde o temprano va a solucionar ese apoyo y los padres y los terapeutas vamos a estar ahí para ayudarle a llegar a ese punto. Este tema de mi sobrina se le explicó a mi hija de 13 años cuando mi hija tenía 6, 7 años, pero lo podemos explicar desde niños chiquitos. Simplemente les está costando porque su cerebro manda una orden y a ellos les cuesta hablar, pero lo van a lograr con amor y con paciencia, todo se logra. A través de las terapias van a lograrlo, solo que todos tenemos diferentes caminos. Esa es una difícil porque depende de la edad del niño. Yo me he asegurado desde que sea chiquita de dejarle saber que todos somos diferentes y todos tenemos superpoderes.
El de ella es muy, muy especial porque el que hablar sea un poco más difícil para ella significa que es una excelente persona escuchando. Porque hay un dicho muy común que dice, por algo tenemos una boca pero dos oídos. Y es más importante saber escuchar y pensar antes de hablar. Y a ella eso se le da natural debido a la praxia del habla infantil. El resto de nosotros tenemos que trabajar muy, muy, muy duro para escuchar mejor a nuestras personas alrededor, a las personas de nuestro alrededor. Entonces le digo que ella tiene uno de los mejores superpoderes y una de las cosas que le cuesta a la mayoría de personas aprender. Yo lo tomo como una oportunidad para crear conciencia y oportunidad de crecimiento. La mía en particular es más pequeña, entonces es un poco más difícil porque hace preguntas fuera de tiempo de, ¿por qué mi hermana se está tardando? ¿Por qué repite? Y no lo hace con ninguna maldad de intención, simplemente tiene un poco más de acelere. Entonces usamos la hora de dormir para leer, los libros son geniales, discutimos la historia para remover a la hermana de la historia y ver qué responde ella de los retos que tienen los niños del cuento. Y luego cuando lo dice a su hermana, es una oportunidad para que su propia hermana se defienda y explique ella misma en sus propias palabras por qué se tarda en hablar o por qué ciertas cosas son difíciles. Y pues todo es un continuo crecimiento para poder seguir apoyando el desarrollo de humanos bondadosos, pacientes, nobles y empáticos. Todavía no tengo ni idea cómo resolver esta, porque es todavía chiquita, pero seguimos intentando todos los días.